Mejor hablar en M24. Mejor saber. La música y el anuncio, espacio Mejor Saber, en la ocasión en formato informe, y por eso la tenemos en los estudios de M24, Alejandra Couto, que hoy va a hablar de los consejos de salarios. Ya nos dirá de qué manera y sobre la base de qué enfoque. ¿Cómo andás, Ale? ¿Cómo estás, Martín? Bueno, sí, un tema que está en el tapete, ¿no?, en estos momentos. Sí, claro. Consejos de salarios, el sistema nervioso de las relaciones laborales, podemos titularlo. Bueno, el PIT-CNT se prepara para dar dura batalla en los consejos de salarios, titulan varios medios, y desde la central sindical aseguran que la pauta salarial anunciada por el gobierno es muy restrictiva y que difícilmente permita la prometida recuperación del salario real perdido al final del periodo de gobierno. Claro, por ahora tenemos perspectiva a 2 años, en algunos sectores, los menos favorecidos, a 1 solo, y habrá que ver qué pasa en el último año y medio del gobierno. Exactamente. Bueno, pero ¿qué son los consejos de salarios? Son un ámbito donde representantes de los trabajadores de ciertos sectores, representantes de las empresas del mismo sector y el gobierno debaten sobre cuáles van a ser los ajustes salariales, cuáles los mínimos salariales y también algunas otras cosas como, por ejemplo, las condiciones de trabajo y otros beneficios. La economista Alejandra Pico es investigadora del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT y ella investiga desde este lugar, entre otras cosas, la negociación salarial. A ella le solicitamos que nos explicara con palabras sencillas, Martín, ¿sí?, de qué se tratan los consejos de salarios. Los consejos de salarios es la forma de negociación colectiva que se ha dado en Uruguay. Funcionan por sector de actividad. Son ámbitos donde se discute tripartitamente las 3 partes, los representantes de los trabajadores, los representantes de las asociaciones empresariales y el gobierno, cuáles van a ser para un determinado periodo los ajustes salariales para todos los trabajadores del sector, así como los mínimos salariales por categoría laboral. Esa es la forma de negociación colectiva, de organización, de fijación de ajustes salariales y también de salarios mínimos que se ha dado en Uruguay, y esa ley por la cual se crean los consejos de salarios es de 1942. Después hubo algunos periodos donde se interrumpió la negociación colectiva durante la dictadura, por ejemplo, y también en la década de los 90, porque en el 92 el gobierno de Lacalle Padre dejó de convocar a los consejos de salarios, entonces en ese tiempo no hubo negociación colectiva hasta que se retomó en el año 2005. Y en 2005 hubo modificaciones. Exacto. Bueno, en 2005 es cuando asume el Frente Amplio. Bueno, y se convoca por primera vez en la historia a todos los trabajadores del sector privado y también a los del sector público. Esto es como un hito histórico porque por primera vez en Uruguay se convoca a la negociación colectiva a las trabajadoras del sector doméstico que siempre habían quedado por fuera de esta negociación, claro, y también a los trabajadores rurales. De todas maneras, tardó en constituirse el Consejo y en estos sectores no se pudo llevar a la práctica enseguida la negociación, claro, pero ya quedó pautado que se iba a empezar a negociar. En tanto, en el 2010 sí se le hace unas modificaciones que tienen más que ver con la forma en la que se alcanzan los acuerdos. Antes el gobierno tenía que homologar esta resolución para que tenga validez legal. Bueno, hoy se puede llegar a un acuerdo sin el aval del gobierno. O sea, entre trabajadores y empleadores se firma un convenio colectivo que es obligatorio para ese sector que se estaba discutiendo sin necesidad de que el gobierno dé el visto bueno, más allá de que sí participa de las discusiones, obviamente. Volvamos al 2005, porque en ese año se llevó a cabo la primera ronda de negociación colectiva y acá entran en juego los lineamientos.
Pero bueno, a partir de 2005, para la mayoría de los sectores de actividad, se van haciendo lo que se llaman rondas de negociación colectiva. La primera ronda arranca, nosotros ahora le llamamos primera ronda porque, bueno, y el gobierno también, porque se empieza a contar a partir de 2005, desde esa convocatoria que abarca a todos los trabajadores del sector privado. Y bueno, cada vez que se da una ronda, el gobierno fija algunos lineamientos, algunas pautas, que lo que marcan es cuál va a ser la posición del Poder Ejecutivo en esa negociación, ¿sí? Y bueno, y un poco normalmente la discusión gira en torno a la posición del Poder Ejecutivo, en torno a los lineamientos, porque más o menos marca dónde se va a parar una de las partes en la cancha. Ahora, los lineamientos son en general exclusivamente sobre ajustes salariales y sobre el ajuste de los mínimos, sobre la parte salarial, pero luego los consejos de salarios discuten otra cantidad de cosas que, bueno, no aparecen o no hay lineamientos al respecto. Hay una enorme cantidad de detalles más allá de esa cuestión básica. Exacto, sí, en las rondas de salario se deciden los ajustes por un determinado tiempo, pueden ser anuales, pueden ser semestrales, bueno, y que pueden quedarse establecidos de manera fija o en función de la evolución de determinado indicador, no tiene por qué ser fijo. Claro. ¿Verdad? Bueno, y las negociaciones funcionan por sectores. Hay 24 grupos en total. Luego, esos grupos se abren en subgrupos. Por ejemplo, el grupo 1 es toda la industria de la alimentación prácticamente. Bueno, entonces necesita dividirse para tratarse más específicamente, ¿no? Pero se sigue dividiendo en capítulos, bandejas o unidades de negociación. En ese sentido, son aproximadamente unos 240 capítulos o unidades de negociación. Esto es justamente para contemplar las necesidades de grupos más pequeños, porque en un mismo sector hay ramas y trabajos totalmente diferentes. Por eso se agrupan los similares para llegar a acuerdos más individuales, más específicos, tanto en el salario mínimo como también en los aumentos. Pero en los consejos también se negocian otras cuestiones vinculadas a conflictos o a la organización del trabajo. En rondas anteriores, no pasó en esta, lo que se hacía también era que para los salarios más bajos se otorgaban incrementos adicionales de manera un poco de, bueno, ir empujando la pirámide salarial desde la parte más baja y de que fueran aumentando más rápidamente los salarios más sumergidos. Obligatoriamente y por ley, los consejos de salarios deberían fijar los salarios mínimos y también los ajustes para los trabajadores que están por encima del mínimo, pero en la realidad se negocian otra cantidad de cosas. Incluso en los sectores que tienen más tradición negociadora, se negocian incluso cláusulas de cómo se saldría en caso de que haya un conflicto, cláusulas de aviso de si van a tener una asamblea o si van a hacer un paro. ¿Sí? Es amplia la cantidad de cuestiones que se negocia, que van mucho más allá de cuestiones salariales y que tienen que ver con la organización y las condiciones de trabajo también. Las relaciones laborales en un sentido bien amplio, podríamos decir, en función sobre todo de esas precisiones muy interesantes que hacía Pico con respecto a la previsión de conflictos. Exactamente, bueno, y son 3, ¿no?, los participantes. Teníamos allí la palabra de Pico, representante del PIT-CNT, de los trabajadores, pero también está el gobierno, el Ministerio de Trabajo. El abogado nacionalista Federico Daverede es el director nacional de Trabajo. Ustedes lo entrevistaron hace unos días. Semana pasada. Exactamente, bueno, él además es docente invitado de la Cátedra de Métodos Alternativos y Resoluciones de Conflictos. En un seminario de la Universidad Católica, el jerarca fue consultado sobre la importancia de la confianza y también de la resolución de conflictos en una negociación colectiva. Las partes tienen la posibilidad de sentarse a conversar previamente que se desate un conflicto o que el conflicto empiece a generarse. Por supuesto que es mucho más beneficioso, porque además cuando se genera el conflicto, para destrabar el conflicto, a veces son negociaciones muy, muy complicadas y termina generando un deterioro en las relaciones. Por eso, si tenemos la posibilidad, cuando hablaba de meter un fuerte proceso de prevención de conflicto, sobre todo también basado en las relaciones personales de las personas que están encargadas de las negociaciones y las relaciones laborales. Y también creo que la confianza entre las partes soluciona gran parte de los problemas de los procesos de negociación. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo firmo, yo trabajador, ¿no?, firmo un acuerdo con mis empleadores y no pasa un mes en donde me incumplieron porque no me pagaron una prima, no me pagaron, y yo además genero inmediatamente una reacción donde también vulnero las cláusulas de paz,
quiero que me expliquen o quiero que se imaginen cómo va a ser no solo resolver ese conflicto, sino cómo va a estar la confianza de las partes cuando se sienten a negociar otra cosa distinta. Entonces, desde el punto de vista técnico, ahí, antes de sentarse a negociar, habría que trabajar un poco sobre cómo se restablece la confianza. Mejor prever en un sentido general, ¿no? Lo decía Claro. Daverede, pero inclusive también hay cuestiones vinculadas al relacionamiento que pueden facilitar el entendimiento. ¿O no? Bueno, Es todo un tema. claro, cuando se quiebra esa confianza viene el problema. Exactamente, ahí llega el problema. Bueno, como decíamos, los consejos de salarios son una negociación en 3 partes. Ya escuchamos la exposición de Pico, escuchamos un fragmento de un seminario de Daverede, representante del gobierno. Ahora, si les parece, escuchemos el punto de vista de Julio César Lestido, cuando aún era presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, cargo que dejó hace apenas unos días. Bueno, él en una entrevista habló sobre la situación del sector servicios a más de un año de decretada la emergencia sanitaria y habló también sobre los consejos de salarios que se vienen ahora. No podemos hacer cosas parejas. Tenemos sectores muy golpeados comparados con otros y otros menos golpeados. Pero también dentro de esos sectores tenemos empresas que no han podido recuperarse y hay otras empresas que de repente han podido mantenerse vivas o caminando con una velocidad diferente a otras por el tamaño de la empresa, por distintas circunstancias. Han podido adaptarse más rápido a las situaciones. Es distinto. Entonces yo creo que hoy estamos frente a una posibilidad de decir, negociemos con la mayor apertura posible, con la mente lo más amplia posible, abierta, focalizados en 2 aspectos muy importantes. Está claro que lo que hay que hacer es generar el espacio para que las empresas puedan seguir trabajando y aumentar sus ventas y con eso pueda permitir generar empleo. Entonces, acá tenemos que enfocarnos en reactivar el empleo, que duda es lo que nos preocupa a todos nosotros. Está la línea discursiva del Lestido, ya por fuera del ámbito de las cámaras empresariales, pero me parece que de alguna manera en línea con algunas de las argumentaciones del gobierno al defender, por ejemplo, las pautas que rigen en esta 9ª ronda de negociación colectiva. Así es, y en lo que él mencionaba, también está donde se genera la tensión más grande, ¿no? La tensión entre el empleo y el salario, porque justamente por la poca oferta en el mercado laboral, con un desempleo creciente, esto realmente genera una tensión constante y es donde seguramente se paren las discusiones más fuertes. Cabe recordar que el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, planteó la semana pasada un nuevo convenio salarial puente de un año, hasta junio de 2022, para los sectores de actividad más afectados por la pandemia, como por ejemplo turismo, cultura y deporte, donde se plantea una recuperación salarial para justamente priorizar, según el gobierno, la generación de empleo. Para los sectores menos afectados, en cambio, el Ejecutivo propuso convenios a 2 años con el modelo como más tradicional, digamos, o sea, hasta junio de 2023, con ajustes semestrales y una recuperación salarial del 1.6%, salvo para las microempresas que recuperarán solo un 1%. En los convenios a 2 años, para sectores menos afectados de la economía, habrá ajustes semestrales de acuerdo a la inflación estimada en la ley de presupuestos, esto que decíamos que a veces variaba, ¿no? Sí. 6 meses, un año y con algunas otras condiciones. A este ajuste se va a sumar un componente de recuperación del salario real perdido en el 2020. Mieres también recordó que el salario real perdido en este periodo ascendió a 4.3%. Si en esta ronda que llega hasta junio del 2023 se plantea recuperar solo el 1.6% de esa pérdida, la pregunta que muchos se hacen es si al final de su periodo de gobierno podrá cumplir con aquella promesa de no despedirse dejando una caída real del salario, ¿no? Claro, es una pregunta que ha cobrado mucha fuerza, sobre todo desde que la semana pasada se conocieron las pautas. Es interesante la mención que haces a la cuestión de la inflación, porque claro, también dice el movimiento sindical que la inflación proyectada por el gobierno está planchada o es más chata o más baja que la que podría terminar ocurriendo. Entonces, eso puede hacer que a lo que de recuperación quede pendiente para adelante después del año 2023 en los sectores menos desfavorecidos. Exacto. Aparte tenemos eso, ¿no? Claro. Que son todos sectores totalmente diferentes porque a todos nos ha tocado diferente esta pandemia y esta crisis económica. Así que es una tarea bastante compleja. Claro, porque a esa recuperación le podría aparte corresponder un agregado si es que la inflación proyectada termina siendo inferior a la real. Así que es un escenario complejo el del salario, también el del empleo. Gracias, Sale, como siempre. Gracias, Martín. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.